Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 13 de abril del año 2022 y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Y en esta ocasión, en una semana muy especial, porque estamos celebrando lo que conocemos como la Semana Santa, la Semana de la Pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo tremendamente importante para todos los cristianos sobre la faz de la tierra. Así que una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes desde donde quiera que esté atendiendo al estudio bíblico de esta tarde. Bienvenidos porque tomaremos un tiempo especial en esta tarde para hablar un poquito acerca de esta semana tan especial. Bueno, vamos a recordar un par de cosas antes de seguir. En primer lugar, mañana la Unión Femenil se reúne en punto de las 11 de la mañana y tiene esa reunión semanal sin la excepción de ninguna cosa más que cuando haya un inconveniente. Así es que mañana todas las damas de la femenil son invitadas para que participen de su reunión misionera. En el día de hoy ellas estuvieron presentes en el culto de aniversario y de instalación de nuevas oficiales para la Unión Femenil de nuestra asociación. Así que tuvieron una jornada también de bendición que seguramente comentarán mañana con las que no estuvieron presentes. Muy bien, en segundo lugar queremos compartir que estamos en una Semana Santa, pero también estamos en un énfasis santos de cuidarnos porque aunque somos hijos del Dios verdadero y el Dios todopoderoso, hay ciertas responsabilidades que quedan sobre nuestros hombros y es el cuidado de cada uno de nosotros en cuanto a nuestra salud, en cuanto a prevenir enfermedades. Y de eso se trata hoy el énfasis que estamos haciendo en estos pequeños recordatorios. Ayer, sin ir más lejos, recibimos una buenísima noticia de la Organización Mundial de la Salud. Hay una tendencia clarísima a la baja en todo el planeta. Sin embargo, este organismo de salud nos indica que si logramos insistir en este tipo de prácticas que son tan simples, es probable que la probabilidad que tengamos éxito completo en el control total del COVID-19, saldremos exitosos. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, que sigamos usando máscaras en cualquier oportunidad en que sintamos desconfianza del ambiente donde estamos y con las personas que estamos compartiendo. Así que es un asunto de precaución, use una máscara y si tiene dudas acerca de la calidad de su máscara, póngase dos pegaditas y eso va a ser más que suficiente. También mantengamos la distancia física entre unos y otros, especialmente cuando no conocemos a las personas con las cuales estamos reunidas en un centro comercial, comprando alimentos, en fin, ahí que nos encontramos con tantas y tantas buenas personas, pero que no sabemos si están contagiadas o han tenido contacto con alguien enfermo. Por supuesto, en tercer lugar está el lavarnos las manos con frecuencia, especialmente cuando ingresamos a nuestro hogar, a nuestra oficina, a nuestro lugar de trabajo y eso pues está limpio de acuerdo a nuestro estándar. Y hemos estado en la calle, viajando en el autobús, sujetándonos en la manilla del metro o hemos andado en el automóvil de alguna otra persona. Lavarnos las manos es siempre una recomendación saludable, no solamente para el asunto del COVID-19, sino también para todo lo que represente una higiene básica, porque cuando nos sujetamos a la manilla de una escalera, por ejemplo, de un edificio público, son no miles, sino cientos de miles de manos que tocan eso. Hay gente que es muy cuidadosa, muy prevenida, lava sus manos, va al baño, se lava las manos, sale del baño, se vuelve a lavar las manos, pero hay gente que entra y sale, sube y baja y no se lava jamás las manos. Así que es una buena medida de precaución también. Por supuesto, siempre es bueno disfrutar de los espacios abiertos con oxígeno fresco, aire fresco y eso nos ayuda a todo. Y finalmente, vacunarnos y recibir cualquier refuerzo, como se le está llamando a esta etapa de
vacunarnos por una segunda, tercera y hasta una cuarta ocasión, dependiendo del país, de la zona, de la ciudad. Si han habido contagios reiterados, pues es mejor ponerse esta vacuna de refuerzo. Y como decíamos el miércoles pasado, no tenga temor, el Señor es el que ha dado el talento, ha dado las capacidades intelectuales para ser científico, investigar, descubrir soluciones e inventar estas vacunas maravillosas que, si no hubiese sido por ellas, todavía estaríamos en medio de una pandemia donde tendríamos a miles y miles y miles de personas fallecidas. Así es que, gracias a Dios por las vacunas, gracias a Dios por las personas que tienen esta capacidad. Así que usémoslas, es lo mejor que podemos hacer. Muy bien, dicho todo esto, vamos ahora a la primera parte de nuestra actividad que usualmente hacemos los miércoles y es orar. Vamos a orar al Señor y tenemos una lista que hemos estado actualizando cada semana para mostrar e informar de cómo el Señor ha ido respondiendo a estas oraciones. Por ejemplo, empezamos con Carmen Medellín. No tenemos noticias frescas de ella, pero estamos orando porque su situación no es todavía del todo estable. Así que le seguimos pidiendo al Señor que Él obre de manera maravillosa en su cuerpo, especialmente en esas heridas que todavía permanecen en su pie derecho, me parece. Cecilia Arriaga nos dio la linda sorpresa de estar con nosotros el domingo. Se le ve mucho más restaurada, así que el Señor simplemente complete su recuperación. El hermano José Torres también se recupera satisfactoriamente, claro, a un ritmo totalmente diferente de otras curaciones, pero ahí va nuestro hermano José. Roland Stauber, este sobrino en Chile, que también tenemos buenas noticias para compartir porque él anda muchísimo, muchísimo mejor. El hermano José Luis, que necesita de nuestras oraciones para que el Señor refuerce su salud y también le dé energía, porque esa es su queja en las últimas semanas, que no tiene las fuerzas ni la energía. Oramos por ella. Y también nuestra hermana María Flores se recupera satisfactoriamente de su cirugía de la semana pasada, así que no tenemos más que informar que buenas noticias en cuanto a nuestra hermana Flores. Susana Pereira es una condición que tenemos permanentemente hasta que sepamos que el Señor ha hecho un milagro y ya ha erradicado totalmente ese cáncer en el cuerpo de Susana. Oremos por nuestra hermana Susana que tiene esta dolencia. Cintia Carmona será operada del corazón en un par de semanas más, por eso la mantenemos en nuestra lista. Noticias frescas de la hermana Eva Piedra, que nos comparte acerca de su hijo, quien recibió una segunda intervención quirúrgica. Parece que eso no está funcionando del todo y nuestra hermana agradece, pero también pide que sigamos orando por un milagro en la vida de Jesús Piedra. No olviden que él tuvo un accidente, se cayó, ya es un hombre no viejo, pero ya un hombre maduro, que cayó estrepitosamente y que sus piernas sufrieron un gran daño. Así que seguimos orando por Jesús. Y también por mi mamá, que está estable, se ha recuperado de esa ida al hospital de emergencia, pero les pido que sigamos orando por ella porque esta enfermedad que ella tiene no favorece su comunicación y también es una enfermedad que la va deteriorando su calidad emocional de vida. Así es que oremos por favor por la hermana Silvia también allá en Santiago de Chile. Si usted tiene un motivo de oración, este es el momento de hacerlo. Llévelo delante del Señor mientras oramos por estos motivos y lo haremos de manera general por los motivos que usted también pueda tener en este momento en su corazón. Vamos al Señor en oración. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. En esta semana especial, Señor, que estamos celebrando la Semana Santa, Señor, nos ponemos delante de ti
y te decimos gracias por todo ese sacrificio maravilloso que hizo Jesús en la cruz, padeciendo y recibiendo el castigo por nuestros pecados. Señor, Él no tuvo pecado. Él vivió siempre de acuerdo a tu voluntad aquí en la tierra. Nos mostró que se podía cumplir con cada una de las leyes y mandamientos que tú dejaste en la palabra tuya. Pero, Padre, Él provee para cada uno de nosotros un plan mejor, porque Él estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y darnos la redención a través de ese tremendo sacrificio. Así que, Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Y también, Señor, ponemos todos estos motivos que hemos mencionado en el trono de tu gracia en esta tarde. Padre, gracias por lo que estás haciendo en la vida y en el cuerpo de nuestra hermana Carmen. Te pedimos, Señor, que completes ese milagro. Gracias también por lo que hiciste, lo que has hecho y estarás haciendo en la vida de Cecilia Arriaga. Y gracias, Señor, porque tuvo la fuerza y el ánimo de estar con nosotros adorándote el domingo pasado. Seguimos intercediendo por el hermano José Torres para que tú, Señor, le des la oportunidad de restaurar su salud y estar en mejores condiciones que hace unas cuantas semanas. Gracias también por lo que has hecho en la vida de este joven, Roland Stauber, por el cual hemos orado por tanto tiempo y que tú te ha placido devolverle esa salud psicológica, mental, que todos tanto necesitamos. Padre, gracias también por lo que has hecho en la vida de la hermana María. Nos alegra tener buenas noticias y, Señor, que pronto la podamos ver entre nosotros también. Padre, este otro motivo es un motivo de vida o muerte, es algo que nos aflige tanto y que nos preocupa tanto. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos por Susana Pereira en esta tarde. Esta enfermedad es algo que nos hace temblar. Por eso, Padre, tenemos gran admiración por ella, por lo que está haciendo, pero también pedimos que tu suprema y maravillosa gracia esté con ella en este tiempo mientras le das el regalo de la sanidad. Padre, oramos por un milagro en la vida de Susana y lo hacemos en el nombre de Jesús. Padre, Cintia se va a operar dentro de poco. La estamos poniendo en tus manos para que tú desde ya dirijas la habilidad y la estrategia de ese médico que tendrá que entrar a ese corazón y repararlo desde dentro. No sabemos cómo se hace eso, pero Señor, tú en tu gracia le has dado a este médico que lo hará, no solamente el conocimiento, sino también la habilidad. Así que, Padre, la ponemos en tus manos en esta tarde. También pedimos lo mismo por don Jesús Piedra, que parece que no logra recuperarse del todo. Padre, dale de tu gracia para que él pueda lograr la sanidad que tanto necesita. Y, Señor, ponemos a nuestra hermana Silvia, mi mamá, de nuevo en tus manos y te seguimos pidiendo por salud para ella y también estabilidad en sus emociones y en esta necesidad de salud que ella tiene en su vida. Padre, gracias porque la sacaste del hospital, todo está mejor, pero también pedimos que tú la tengas en el hueco de tu mano y sigas obrando maravillas en su cuerpo, en su mente y en su corazón. Y, Señor, si alguno de los que nos acompaña a esta hora ha mencionado o tiene un motivo en su corazón, Señor, también lo tomamos y lo presentamos delante de ti, pidiéndote que tú, Señor, seas el que obre, el que resuelva, el que conteste cada plegaria en el corazón de nuestros hermanos. Y ahora, Padre, al estudiar tu palabra en este tema tan especial en esta semana, pedimos que tú no solamente nos orientes y nos guíes en el estudio, sino que nos hagas comprender
lo gigantesco que es tu amor para con nosotros. Que si no vemos esa grandeza, Señor, nunca vamos a poder apreciar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que, Padre, haznos sensibles, llénanos de un corazón humilde y que el estudio bíblico de esta tarde tenga como consecuencia una gratitud no solamente temporal, sino eterna de todos nosotros al sacrificio maravilloso que Él hizo simplemente por amor a cada uno de nosotros. Padre, te bendecimos y te damos gracias en esta tarde por la respuesta que darás a cada oración. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Que el Señor bendiga a cada una de estas peticiones, personas y a cada uno que necesita de tu amor en estos días. Muy bien, vamos al estudio bíblico, esta segunda parte importantísima de lo que hacemos cada miércoles a punto de las 7 de la tarde. Muy bien, ¿cuál es el tema para esta tarde? Les anticipo que se trata de algo que tiene que ver, por supuesto, con la Semana Santa. Y por ello hemos tomado este tema, Semana de Pasión. Estamos viviendo una semana de pasión o la semana de la pasión de Jesús. Así que esta ilustración tan colorida nos muestra parte de esa corona que el Señor recibió en su cabeza y que lo hizo sangrar profusamente y que por ello en algunas piezas de arte, pinturas y aún en películas lo vemos a los actores que sangran copiosamente porque esta corona era una corona de espinas que tan pronto fue puesta en la cabeza del Señor Jesús, perforó su cuero cabelludo e hizo que la sangre brotara copiosamente. También están unos clavos que así a la vista de la geometría se ven bonitos, pero que hicieron un daño y un sufrimiento inigualable al cuerpo y a la vida de nuestro Señor. Así que en este miércoles 13 de abril, nuestro tema es la semana de la pasión, del sacrificio, de la experiencia vicaria de Jesús por nosotros. Así que vamos a comenzar entonces con este estudio. Vemos ahí en la pantalla la imagen de Jesús cargando este pesado madero que tenía que ser así de fuerte para poder sostenerse él mismo y también sostener a una persona que iba a ser clavada sobre ese madero. La Semana de la Pasión, también conocida como la Semana Santa, es el tiempo entre el Domingo de Ramos, que celebramos el domingo pasado, y el Domingo de Resurrección o el Domingo de Pascua, que celebraremos el domingo que viene. Estamos más o menos en la mitad exacto de ese momento. Ese Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, en mi perspectiva, prefiero decir de resurrección, porque fue el día en que Jesús resucitó, nos lleva a hablar de esta pasión debido a que esta figura ahí en la pantalla nos ayuda a entender y recordar que debido a la pasión que Jesús tuvo, lo llevó a voluntariamente estar dispuesto a ir a la cruz, morir en esa cruz, con tal de pagar todos los pecados de su pueblo. Así que es esa la experiencia de esta semana, recordar lo que el Señor hizo, porque Él tenía una pasión, un amor, una total decisión de hacer lo que su Padre Celestial había determinado y Él lo cumplió totalmente a cabalidad. Ahora, para que tengamos claro esto, la pasión se describe en los siguientes pasajes de la Biblia. En el Nuevo Testamento, los 4, por supuesto. La Semana de la Pasión la encontramos con todos los detalles y todos los
eventos que sucedieron allí en Mateo capítulos 21 al 27. Así que si se quiere enterar de todos los detalles, tiene que leer todos los capítulos entre el 21 y el 27 inclusive. Ahora, si quiere ver todo esto bajo la perspectiva y la pluma de Marcos, vaya a los capítulos 11 al 15. Ahora, para los que les gusta la historia en orden cronológico y con todos los detalles que la historia demanda, vaya a Lucas capítulos 19, 20, 21, 22 y 23. 5 capítulos completos para narrarnos la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, Juan no se queda atrás y para ello tenemos que leer los capítulos 12 al 19 en el Evangelio de Juan. Así que, ¿cuándo comienza esta pasión? Bueno, comenzó para nosotros en el recuerdo y en esos días en lo que sucedió con la entrada triunfal en ese domingo de Ramos, cabalgando sobre una cría de asno, tal como fue profetizado allí en Zacarías capítulo 9, versículo 9, el cual dice así: Después Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a todos los que vendían y compraban. Les decía, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. No me detuve de seguir leyendo porque por alguna razón se me escapó el pasaje, no está, parece, ¿verdad? Pero dice así el pasaje: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene a ti justo y salvador y humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, la criatura, la cría del burro, de la asna, de la burrita, sobre ese animal iba Jesús. Muy bien. Así que con todos estos pasajes que están anunciados ahí y con la certeza de que esto había sido previamente profetizado, estamos hablando de 500 años antes de la pasión del Señor, esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, Zacarías 9, 9. Así que cuando llegamos ahora a la Semana de la Pasión, esto incluye varios eventos memorables. Por ejemplo, Jesús entró allí, ¿verdad? Ahí está la foto del pollino, la presencia de muchos niños, la presencia de ramas, la presencia de ropa que se fue colocando para que no se levantara la tierra y el polvo. En fin, toda una celebración para recibir a este rey que recibe este reconocimiento de un pueblo entusiasta que no lograba comprender todo lo que estaba pasando, pero que en esa ocasión se portó bastante bien. Ahora, después de eso, Jesús purificó el templo por segunda vez. Ya había sido purificado una vez y esta vez lo purificó por segunda vez. Por eso encontramos este relato en el capítulo 19 de Lucas, donde dice que después Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a todos los que vendían y compraban. Y les decía, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. Luego Jesús tuvo otro evento, y en este caso este evento es conocido como el famoso discurso del Monte de los Olivos, donde él enseñó varias cosas. Pero el tema a tomar en cuenta es que allí él profetizó aún algunas cosas que después Juan, el apóstol Juan, entrega y detalla con mucho más detalles en el libro de Apocalipsis. Pero por lo menos aquí en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 encontramos este discurso donde Jesús, todavía con toda su integridad y pasión por enseñar
las últimas cosas a sus discípulos, habló estas tremendas verdades, incluyendo algo muy importante para los apóstoles y para nosotros, el hecho de que Él volverá una segunda vez, ya con una tarea distinta, pero que volverá. Y eso es algo que todos nosotros estamos esperando cuando Él así lo determine. Después de eso, hubo otro evento importante. Jesús tuvo su última cena. Y esta cena la disfrutó, hablando de los alimentos, la disfrutó seguramente, pero en cuanto a su compañerismo de sus apóstoles que estaban alrededor de ellos, había allí una gran polémica de algo que el Señor mismo había anunciado, que alguien lo iba a entregar, que estaba allí con ellos, y eso provocó una tremenda conversación y cuestionamientos entre los propios miembros del cuerpo de apóstoles. Comió la última cena con sus discípulos. Dice la palabra que esto fue realizado en el aposento alto, un lugar especial dentro de la arquitectura de las casas sencillas de los hebreos. Esta es una pintura preciosa que tenemos aquí en la pantalla, con unos detalles magistrales, pero seguramente esto es una recreación arquitectónica un poquito libre del artista. Esto no creemos que fue así, pero sí la reacción de sus apóstoles. Luego se fue al huerto de Getsemaní para orar mientras esperaba la llegada de su hora. Y estando allí es cuando ocurre este cuarto evento donde Judas fue arrestado, ¿verdad? El arresto ocurre con esa señal que ya Jesús había anticipado, cuando iba a ser besado por uno de sus cercanos, y a través de ese beso podía ser claramente identificado por los soldados romanos, y de esa manera lo iban a arrestar. Y después que fue arrestado, fue sometido a varios juicios, a farsas, a declaraciones de distintas personas frente a los principales sacerdotes, entre ellos, por supuesto, Poncio Pilatos y Herodes. Y Herodes, que se dio cuenta de la inocencia de este hombre, sin embargo, así todo, ofreciendo otra alternativa, el pueblo declaró que querían que Jesús fuera crucificado. Así que tras estos juicios, porque tuvo que ir a don Pilato 2 veces, tuvo que ir a Herodes, tuvo que ir al concilio, en fin, tuvo mucha actividad en esa noche previa al Viernes Santo, que también seguramente fue una tremenda carga que Jesús experimentó y sufrimiento antes de llegar a la cruz. Bueno, después viene algo tremendamente notorio y terrible para el Señor, porque Él fue azotado. Fue azotado a manos de los soldados romanos, y estos romanos lo hicieron con toda alevosía y premeditación, y le hicieron un tremendo daño a su cuerpo. Recibió 40 latigazos, y esos latigazos no fueron artísticos, sino que fueron reales y con un instrumento tremendamente dañino que constaba de distintas piezas de piel o de cuero, y entre esas tiras iban incrustados metales, piedras, y todas ellas de filo y con distintas puntas, que fueron incrustadas en la piel de Jesús por cada uno de los latigazos, y que al ser quitado ese látigo de la espalda del maestro, desgarró piel, sacó piel, hirió esa piel, y no solamente le hirió, sino que la contaminó inmediatamente, porque esos aparatos que usaban, no crean que eran sometidos primero a desinfección o algo parecido. Habían sido usadas en otras personas
y pues era una repartición de bacterias y virus y microbios que era tremendamente dañino. Luego se vio obligado el Señor a llevar su propio instrumento de ejecución, es decir, la cruz, a través de las calles de Jerusalén. La historia, por cierto, nos dice en la Biblia que recibió la ayuda de alguien que le ayudó a llevar el madero. Pero aun cuando lo hubiese tenido que llevar por 3 pasos, habrán sido unos 3 pasos tremendamente difíciles. Luego Jesús fue crucificado en el Gólgota el día antes del reposo. Y hemos puesto esta ilustración ahí en la pantalla porque en el camino, llevando la cruz, portando la cruz, trasladando la cruz con la ayuda y sin la ayuda de esta persona que fue escogida, el Señor caminó mucha distancia, desde donde había recibido los latigazos hasta donde estaba el Monte de los Olivos, eran varias cuadras. Y esas cuadras y ese camino hoy en la actualidad está señalado claramente con estos símbolos que están ahí en la pantalla. Está escrito en árabe, está escrito en hebreo y aquí está escrito también en español, en castellano, la Vía Dolorosa, que son los lugares por donde Jesús fue pasando en medio de la ciudad hasta llegar al lugar del sacrificio. 6 horas después de que fue crucificado, el Señor Jesús falleció y permaneció en la tumba hasta el amanecer del día domingo, el día después del día de reposo y justo el día en que resucitó gloriosamente. Todo esto nos recuerda desde el domingo de Ramos hasta la resurrección del Señor Jesús a la famosa Semana Santa o la Semana de la Pasión y de la muerte del Señor. Porque en ese tiempo Jesucristo verdaderamente reveló una pasión y por eso la conocemos así. ¿Y cuál es la pasión? Bueno, la pasión es que Él tenía tanta pasión por nosotros, por su pueblo en ese momento, pero también ahora por nosotros, por cada uno de nosotros que estuvo dispuesto a experimentar todo esto, todo este sufrimiento por amor a usted, por amor a los que estamos aquí y por supuesto por amor a mí, a cada uno de nosotros. Él sufrió con esa pasión voluntariamente por nuestros pecados. ¿Qué le parece? Por eso yo tengo aquí en mis notas una pregunta. ¿Cuál debe ser más bien nuestra actitud durante la Semana Santa? ¿Qué debemos hacer durante estos días, desde el domingo pasado hasta el domingo que viene? ¿Debemos llevar una vida normal y regular como siempre o tenemos que tener alguna actitud diferente? Bueno, si el Señor vivió una semana de pasión, yo propongo y digo que nosotros también debemos vivir una semana de pasión y ser apasionados en entender, estar reflexionando acerca de este sacrificio y proclamar el Evangelio de Jesús en las oportunidades y en la medida que podamos hacerlo. Creo que es lo menos que podemos hacer para celebrar esta semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo. No podemos estar neutros, no podemos estar sin hacer nada, no podemos estar sin siquiera estar planeando cómo vamos a celebrar la culminación de esta semana. Porque debemos celebrar que a través de esta experiencia y de esta semana de pasión del Señor Jesús, usted, yo y todos nosotros tenemos el regalo de la vida eterna si hemos hecho de Jesús nuestro Señor. Así que esa debe ser nuestra actitud. Allí está el Señor en la cruz, padeciendo por amor, por usted
y por mí. Allí fue recogido por sus seguidores más cercanos. Gracias a Dios, ahí estaba este hombre José de Arimatea, que prestó una tumba que él había comprado y la prestó para que Jesús pudiese ser sepultado. Y fue una tremenda carrera todo eso, porque más o menos de acuerdo al clima que hoy tenemos aquí en El Paso, esto sucedió, por supuesto, allá en Jerusalén, el sol más o menos se estaba escondiendo a la misma hora y todo esto tenía que ser resuelto antes de que anocheciera. Es decir, habían una par de horas, a lo más unas 2 horas de tiempo para bajarlo del madero, con todo el cuidado que el Señor se merecía, después limpiarlo, después un poco hacerlo presentable para llevarlo, y llevarlo no era cosa de llamar a una ambulancia o algo que lo llevara, no, había que llevarlo a mano, había que llevarlo cargando y hacerlo con toda la reverencia y el cuidado que eso merecía. Fue toda una odisea. Ahora, viene a mí este pasaje. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso muestra, revela en total armonía con el resto del plan de Dios el hecho de que el Señor manifiesta en esta semana de pasión tanto amor pasional por todos nosotros, que estuvo dispuesto a morir por ese amor. De alguna manera hay que devolver ese amor al Maestro. De alguna manera usted y yo debemos hacer algo para mostrar nuestra gratitud al Señor. Así que la actitud nuestra durante Semana Santa sea amar, proclamar y participar de todo aquello que implique gratitud a nuestro Señor, pero hacerlo con pasión, como Él lo hizo, por usted y por mí. Ahora, ¿cuál es la historia de la crucifixión? ¿Cómo fue la crucifixión? ¿Y cuál era la sensación de ser crucificado? Son unas preguntas bastante duras, pero que creo que es necesario que las hagamos y las contestemos para que todavía valoremos más lo que el Señor Jesús hizo. A veces tomamos la crucifixión como algo muy romántico, muy místico, pero lo cierto es que no fue ni romántico ni místico, fue puro, completamente puro sacrificio. Así que permítanme compartir algunas cosas acerca de la historia de la crucifixión, cómo fue la crucifixión de Cristo y cuál era la sensación al ser crucificado. Primero que nada, tengo que decirles que la crucifixión se inventó y se utilizó por otros grupos de personas o de culturas, aunque los romanos fueron los que más perfeccionaron este método, porque fue la máxima, ¿cómo decirlo?, la máxima forma de ejecución, de tortura y de muerte de sus enemigos. Es interesantísimo saber, entender que, por ejemplo, los romanos perfeccionaron tanto este método, pero este método no lo ponían en práctica ni con el más fiero, delincuente, asesino, el más tremendo de las personas que fuera romano. O sea, con todos los demás, todos merecían morir crucificados, pero un romano no. ¿Cómo sería lo dramático, lo terrible de la crucifixión? Así que ellos fueron los que perfeccionaron esto. Y el primer registro histórico de la crucifixión data del año 519 antes de Cristo, cuando Darío I, este rey persa, crucificó a 3.000 de sus enemigos por medio de un proceso de crucifixión. Seguramente no tan sofisticado como el de los romanos, pero a través de ese método
3.000 personas fueron eliminadas. Ahora, antes de los persas, también los asirios eran conocidos porque atravesaban a la gente con clavos y no había una cruz tan simétrica e interesante como la de los romanos, pero ahí también le quitaban la vida a las personas que ellos juzgaban. Los griegos y los cartagineses también usaron la crucifixión como medio de castigo. Ahora, después de la ruptura del imperio de Alejandro Magno, Antíoco IV Epífanes crucificó a los judíos que se negaron a aceptar el dominio griego o helénico sobre esas personas. Así que también lo vemos presente entre esta cultura tan sofisticada y tan desarrollada como los griegos. Sin embargo, también cayeron en este terrible y sufrido método para quitar y castigar a otras personas. Ahora, ¿cuál era el objetivo de poner a estas personas bajo la pena de la crucifixión? Básicamente dos razones. La primera era avergonzar a la persona al máximo posible. Número uno, avergonzarlo. Y ya les voy a explicar por qué esto implicaba una tremenda vergüenza. Y en segundo lugar, el máximo de sufrimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Seres humanos castigando a otro ser humano bajo estas dos premisas. Avergonzarlo al máximo y que sufra al máximo. Es cierto que ciertos delitos son horrendos, como por ejemplo ayer escuchábamos de un hombre que subió a un vagón del metro en Nueva York con una tremenda arma muy potente según los especialistas, disparó como no sé cuántas balas y gracias al Señor hubo una veintena de heridos, pero ninguno fallecido, por lo menos hasta este momento en que estoy diciendo esta noticia. Pero aquí vemos a personas aniquilando a otras personas, pero bajo la premisa de que sufra una vergüenza inigualable y un sufrimiento prácticamente máximo. Entonces, por eso las crucifixiones se hacían siempre de manera pública, para que todos vieran y estas personas sufrieran la vergüenza de ser crucificadas. Y también para que todos los que vieran el horror fueran disuadidos de no cruzarse con la autoridad del gobierno romano violando cualquiera de sus leyes. Así que la crucifixión era tan horrible, tan tremenda, que era reservada solamente para las peores infracciones que un ser humano podía hacer frente a la ley romana. La víctima de la crucifixión al principio no era simplemente así a tontas y a locas puesto en la cruz. No. Lo primero que se le hacía era una andanada de azotes y de golpes brutalmente proporcionados, una experiencia de que por sí misma representaba un peligro para la vida, porque algunos simplemente no resistían esos, así que como quien dice se libraban de la crucifixión, pero no se libraban de la muerte. 40 latigazos de esa manera era una cosa terrible. Luego se les obligaba a llevar el gran travesaño de madera al lugar donde iban a ser crucificados. Pero también, no solamente debían soportar esta tremenda carga, porque no era un madero liviano, era algo que tenía que ser capaz de soportar a la propia persona, por lo tanto tenía que ser un buen pedazo de madera. En los términos de hoy yo no puedo pensar menos que un palo de 4 por 4 pulgadas, si no más en algunos casos. Un 2x2 o un 2x4 no daría suficiente resistencia para sostener a una persona en altura.
y con cierto movimiento, porque la persona no estaba quieta, estaba sufriendo y moviéndose de manera incontrolable muchas veces. Pero también esta flagelación provocaba un grado de vergüenza, porque la persona no era vestida para ser crucificada, más bien era desvestida. Se le quitaba toda su ropa y se le dejaba simplemente un taparrabos para esconder su más íntima parte de su cuerpo, y eso era todo. Así que llevar ese madero en esas condiciones, desnudo, con un taparrabos, todo herido y maltratado porque ya le habían dado los 40 latigazos, y más encima llevar esa cruz, era como aquel que le iban a matar y a enterrar, era como hacer su propia tumba. Así que cuando la víctima llegaba al lugar de la crucifixión, se le terminaba de desnudar para humillarla más todavía. Luego se le obligaba a estirar los brazos en la viga transversal, donde se le clavaban las manos. Ahora, los clavos eran puestos realmente atravesando la muñeca de la mano, no la propia mano. Y aquí el texto dice que la mano, porque pues en el tiempo de Jesús y en el idioma, cuando hablaban de mano, la mano se extendía desde esta zona hacia abajo o hacia arriba en mi caso, ¿verdad? O sea, nosotros tomamos la mano como la palma y esa es la mano, pero acá la mano implicaba que tenía una parte de este brazo aquí. Así que no hay contradicción ahí en la descripción, simplemente para que lo entendamos. Los clavos atravesaban las muñecas y así los clavos no se salían de la mano, porque aquí hubiese sido muy fácil que el propio peso del cuerpo desgarrara los tejidos aquí, esto se rompiera muy fácilmente. En cambio aquí hay huesos, músculos y nervios que sujetaban al cuerpo colgado en ese lugar. Colocar los clavos también causaba un dolor insoportable, ya que los clavos ejercían presión sobre los enormes nervios que llegan a la mano y que nos permiten llegar a tremendas fuerzas con nuestra mano. Luego se levantaba el travesaño y lo sujetaban a una pieza vertical, la cual permanecía erguida después de las crucifixiones. O sea que el palo vertical ahí quedaba y el palo horizontal era el que subía el cuerpo y después permitía bajar el cuerpo. También, como una manera extra de sufrimiento, los verdugos, una vez que el cuerpo estaba levantado en la cruz, clavaban también las pies de la víctima en la cruz para que de alguna manera se sostuviera el cuerpo allí por un periodo de tiempo. Normalmente la pierna o los pies eran puestos uno sobre otro, como quien dice, para ahorrar un poco de clavos, y ahí le ponían estos clavos en el centro y arco de cada pie con las rodillas ligeramente dobladas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso de que las rodillas ligeramente dobladas? Eso era tal vez la mínima muestra de compasión que tenían estos verdugos, porque al permitir que las rodillas estuvieran levemente dobladas, permitían que la persona pudiese hacer un poco de fuerza, no sé si me explico, y pudiesen mover sus manos, acomodarlas y doblarse un poco de un sentido y doblarse un poco al otro sentido para poder resistir ese dolor indescriptible que pesaba sobre el castigado. Así que el propósito principal de todo eso, ya la vergüenza máxima había llegado, ahora la idea era provocar el dolor más tremendo. Así que cuando la víctima finalmente estaba puesta en la cruz del Calvario,
Solo 3 clavos sostenían todo su cuerpo, uno en cada mano y uno para los 2 pies. Así que los brazos de la víctima se estiraban de tal manera que causaban calambres y parálisis en los músculos del pecho. Era tremendo, tremendo el dolor. Ahora, permítanme mostrar algunas ilustraciones que médicamente hablando son normales para alguien que está acostumbrado a ver esto, pero simplemente vean ahí clavos de 13 a 18 centímetros, o sea, eran unos clavotes de 8 a 12 pulgadas más o menos. Era puesto ahí el clavo con toda precisión y la mano quedaba totalmente vulnerable porque se cortaban arterias, ligamentos y todo aquello que provocaba un tremendo dolor. Les decía de ese movimiento que permitía que las rodillas quedaran un poco dobladas para que hubiese ese movimiento en el cuerpo y el cuerpo pudiese lograr un pequeño alivio, pero alivio que evidentemente se multiplicaba rápidamente después. Luego de respirar y con el fin de aliviar parte del dolor en sus pies, la víctima comenzaba de nuevo a caer. Por supuesto, a caer, porque hay algo en la maravilla de la creación que se llama gravedad, y la gravedad no tomaba vacaciones en ese momento para que la persona no sufriera. La gravedad seguía ejerciendo ese magnetismo hacia el centro de la Tierra, por lo cual ese cuerpo comenzaba a pesar cada día más. Por lo tanto, ponía más pesos en sus muñecas y su espalda, la espalda del crucificado, comenzaba a golpearse contra la propia cruz. Ahora, no obstante, la víctima no podía respirar en esta posición inclinada, de modo que al poco tiempo el proceso tortuoso después del movimiento comenzaba a repetirse. Así que para poder respirar y aliviar el dolor causado por todo este proceso, la víctima tenía que poner más peso en el clavo de sus pies y volver a empujarse hacia arriba para poder recuperar un poquito de aire. Luego, para aliviar parte del dolor causado por el clavo del pie, tendría que poner más peso en los clavos de las muñecas y desplomarse. Así que finalmente, no importa el movimiento que hiciera, a los pocos segundos después del cambio, el sufrimiento y la tortura volvía a la misma intensidad. Así que la crucifixión generalmente conducía a una muerte lenta, tortuosa y tremendamente sufrida. Ahora, había uno que otro por ahí que por su condición física o por la forma en que fue clavado podía resistir esta penosísima situación por hasta unos 4 días. ¿Qué pasaba en esos casos? Venían un par de soldados con sus pesadas espadas o con un palo o fierro, lo que tuvieran ahí, le rompían sus piernas. Ahora, al romper sus huesos de sus piernas, ya no había apoyo en sus pies. Por lo tanto, el cuerpo ahora sí que quedaba literalmente colgando. Y eso precipitaba la muerte de la persona. Y se producía una asfixia rápida, por lo cual la persona moría. Ahora, es cierto que muchos experimentaron la crucifixión. ¿Qué de diferencia hay entre estas personas y Jesús? Cuando por el dolor propio del padecimiento, los dos sufrieron más o menos lo mismo. La diferencia está en que cada una de estas personas estaba pagando por sus propios delitos. Y cada uno podría haber hecho una cantidad limitada de delitos. Así que aunque eran tremendos delitos,
Si alguien había asesinado a una persona, 2 personas, ponga 10 personas, bueno, su sufrimiento pagaba por esas 10 personas. Pero en el caso de Jesús, si él no había hecho ningún delito, no había fallado cumpliendo ninguna ley de Dios, ¿dónde estaba el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento estaba en que él estaba cargando y pagando por todos los asesinatos de todos los que habían hecho eso, o por todos los pecados de todos los pecadores pasados, presentes y futuros, y no solamente los pecados de esa generación, sino de todas las generaciones de la humanidad. Y en el caso nuestro, hasta de nuestros pecados futuros. Todo eso estaba incluido en el paquete de sufrimiento del Señor. Por eso, al recordar la crucifixión, tenemos que recordar que Cristo padeció no solamente lo que todo crucificado padecía, sino también padeció los pecados del mundo. Por eso Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque estuvo dispuesto con esa pasión de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que esa es la realidad del sacrificio de Jesús. Y por ello debemos dar gracias en esta tarde. Finalmente, ahí está la descripción de los huesos, de las piernas que los soldados a discreción hacían para acelerar el proceso, lo cual está escrito con toda precisión allí en Juan 19:32. Finalmente, hermanos, la crucifixión fue prohibida por el emperador romano Constantino en el siglo IV. Y este hombre de mirada intrépida finalmente hizo algo apropiado para devolver la dignidad al ser humano y finalmente prohibió totalmente este proceso de crucifixión. Entonces, dicho todo esto, ¿qué más podemos decir en este miércoles santo de la Semana Santa, la Semana de la Pasión de nuestro Señor? En primer lugar, podemos decir lo siguiente: el más grande mandamiento de Dios que encontramos con toda claridad allí en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5 dice lo siguiente: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hoy, todos los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, somos parte de Israel. Y no tenemos que olvidar que Él es nuestro único Dios y que debemos amarlo, debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por eso, en otras palabras, y todavía más claro para todos, amemos a nuestro Dios con todo nuestro ser, especialmente en esta semana en que recordamos el maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por amor a usted y por amor a mí. Que el Señor nos bendiga y que nos haga apreciar más todavía esta semana y todavía celebrar con mayor ánimo y alegría y gratitud ese domingo cuando vengamos al templo y celebremos que Cristo no está allí porque Él ha resucitado. Y gloria a Dios por ello. Y a propósito de eso, antes de orar para la despedida y bendición, todos estamos invitados para este domingo a las 9:30 de la mañana. Tendremos un devocional apropiado a ese domingo y el Ministerio de Eventos Especiales nos guiará a celebrar la resurrección del Señor con un compañerismo y un desayuno, almuerzo muy especial. Así que todos estamos invitados para estar juntos celebrando la resurrección este domingo, 9:30 de la mañana,
aquí en el templo. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, gracias por tu palabra y gracias por este conocimiento que tenemos de lo que significaba este proceso tan tremendamente doloroso y denigrante como la crucifixión. Proceso por el cual nuestro Señor pasó para probarnos lo grande de su amor por cada uno de nosotros. Señor, que hagamos honor a ese amor y que esta semana estemos con pasión, pensando, orando, agradeciendo al Señor por todo lo que Él hizo por nosotros. Y en lo posible compartir este mensaje, este evangelio, con personas que todavía no lo han recibido. Padre, que este domingo tengamos realmente una fiesta de gratitud a ti por lo que tú hiciste por nosotros en esa semana de pasión. Y Padre, que tu gracia y que tu amor estén con cada uno de nosotros durante estos días. Ahora, Padre, pedimos tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu, porque todo lo pedimos esto con acción de gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.